Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas a preguntas fundamentales. ¿Qué es el alma? ¿De dónde proviene? Estas interrogantes nos sumergen en un océano de misterio y espiritualidad, donde diversas culturas y religiones han tejido narrativas para explicar lo inexplicable. En la tradición judeocristiana, el alma es vista como un regalo divino, un soplo de vida otorgado por Dios al ser humano. Según el libro del Génesis, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Este aliento de vida es interpretado como el alma, la esencia inmortal que nos diferencia de otras criaturas. Por otro lado, en filosofías orientales como el hinduismo, el alma, o Atman, es considerada eterna e indestructible. Se cree que atraviesa un ciclo de nacimientos y muertes, conocido como samsara, hasta alcanzar la liberación o moksha. En este contexto, el alma no es creada ni destruida, sino que transmigra de un cuerpo a otro, acumulando experiencias y aprendizajes en cada vida. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la continuidad de la existencia y el propósito de nuestras acciones en cada encarnación. Estas concepciones, aunque diversas, convergen en la idea de que el alma es una entidad trascendental, una chispa divina que habita en cada uno de nosotros. Nos enfrentan al enigma de nuestra propia existencia y nos impulsan a buscar un sentido más profundo a la vida. Pero, ¿qué sucede con esta esencia inmaterial cuando el cuerpo físico deja de existir? La respuesta a esta pregunta nos lleva a explorar prácticas ancestrales y creencias arraigadas sobre la muerte y el más allá. La muerte, ese inevitable destino que todos compartimos, ha sido interpretada de múltiples maneras a lo largo de la historia. Para algunos, es el fin definitivo. Para otros, el comienzo de una nueva travesía. Las prácticas funerarias reflejan estas creencias y varían según las culturas y religiones. Dos de las más prominentes son la inhumación y la cremación, cada una cargada de simbolismo y significado espiritual. Si este tema te ha impactado y te ha hecho reflexionar, no guardes esta información solo para ti. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque quizás alguien necesite escuchar esto antes de tomar una decisión sobre su futuro. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos llenos de misterio, revelaciones espirituales y verdades ocultas. Déjanos un comentario aquí abajo. ¿Qué opinas sobre el destino del alma después de la cremación? Vamos a darle un corazoncito a tu comentario. Y por supuesto, deja tu like para que más personas descubran esta impactante verdad. En la tradición católica, durante siglos, la cremación fue vista con recelo. Se creía que incinerar el cuerpo podía interferir con la resurrección en el día del juicio final. Sin embargo, a partir de la década de 1960, la Iglesia Católica comenzó a flexibilizar su postura, permitiendo la cremación siempre que no se negara la fe en la resurrección de los muertos. Esta evolución doctrinal refleja una adaptación a los tiempos modernos y a las necesidades de los fieles. En contraste, en culturas orientales como la hindú, la cremación es la práctica predominante. Se considera que el fuego purifica y libera el alma del cuerpo físico, facilitando su tránsito hacia la próxima reencarnación. Este ritual, cargado de solemnidad y significado, simboliza la transitoriedad de la vida y la impermanencia del cuerpo material. Nos confronta con la realidad de nuestra propia mortalidad y nos invita a reflexionar sobre el destino último de nuestra esencia espiritual. La cremación, más allá de ser un método de disposición del cuerpo, encierra profundos significados espirituales. En diversas tradiciones, el acto de reducir el cuerpo a cenizas mediante el fuego es visto como un proceso de purificación y liberación. El fuego, elemento transformador por excelencia, consume la materia y libera el espíritu, permitiendo que el alma trascienda a planos superiores de existencia. En el budismo tibetano, por ejemplo, la cremación está acompañada de rituales específicos que buscan guiar al alma en su transición. Se cree que, al liberar el cuerpo físico,
el alma puede desprenderse de los apegos terrenales y avanzar en su camino hacia la iluminación. Este proceso ritualístico es esencial para asegurar un tránsito armonioso del alma y evitar que quede atrapada en el mundo material. Sin embargo, estas prácticas también nos enfrentan a inquietantes preguntas. ¿Qué sucede si el alma no está preparada para desprenderse del cuerpo? ¿Podría la cremación precipitar un tránsito no deseado? Estas dudas generan un aura de misterio y suspense en torno al acto de la cremación, invitándonos a profundizar en nuestras creencias y temores más arraigados sobre la muerte y lo que yace más allá. La incertidumbre sobre el destino del alma después de la muerte ha sido motivo de especulación y debate en todas las culturas. Mientras algunas tradiciones sostienen la idea de una vida después de la muerte en un paraíso o infierno, otras proponen la reencarnación o la fusión del alma con una conciencia universal. Estas creencias influyen directamente en las prácticas funerarias y en la manera en que nos enfrentamos a la muerte. En el cristianismo, la esperanza en la resurrección y la vida eterna ha llevado a la preferencia por la inhumación, simbolizando la espera del cuerpo para reunirse con el alma en el día del juicio. No obstante, con el tiempo, la cremación ha sido aceptada como una opción válida, siempre que se mantenga el respeto debido al cuerpo y la fe en la resurrección. Esta aceptación refleja una comprensión más profunda de que el destino del alma no depende únicamente de la disposición del cuerpo, sino de la fe y las obras realizadas en vida. Por otro lado, en filosofías como el esoterismo, se considera que el alma es una manifestación del universo, conectada con la esencia divina y eterna. Desde esta perspectiva, la muerte es vista como una transición, donde el alma retorna a su fuente original, liberándose de las limitaciones del cuerpo físico. La cremación, en este contexto, simboliza la disolución de las ataduras materiales y el regreso al estado puro de conciencia. Estas diversas interpretaciones nos llevan a cuestionar: ¿estamos preparados para el destino que nos aguarda más allá de la muerte? Nuestras acciones en vida determinan el camino que seguirá nuestra alma. Estas reflexiones nos confrontan con el misterio de nuestra existencia y nos impulsan a buscar respuestas en lo más profundo de nuestro ser. La exploración del origen del alma y su destino post-mortem nos sumerge en un viaje introspectivo, lleno de misterio, temor y esperanza. Nos enfrenta a la realidad inevitable de la muerte y a las diversas maneras en que las culturas intentan comprender y darle sentido a lo desconocido. En última instancia, estas reflexiones nos invitan a vivir de manera más consciente, valorando cada momento y preparándonos para el inevitable tránsito que todos, sin excepción, debemos enfrentar: la encrucijada de la muerte. La muerte, una sombra que acecha en los rincones más oscuros de la existencia, un umbral que todos, sin excepción, deberemos cruzar algún día. Nadie escapa a su llamado, nadie puede ignorarla. Es un viaje sin retorno, una transición inevitable que ha desconcertado a la humanidad desde los albores del tiempo. Pero lo más aterrador de la muerte no es su llegada, sino la incertidumbre de lo que sucede después. ¿Qué hay más allá? ¿Es un final absoluto o un nuevo comienzo? ¿Qué pasa con el alma cuando el cuerpo deja de existir? A lo largo de la historia, las civilizaciones han intentado darle sentido a la muerte con rituales y creencias. Desde la momificación en el antiguo Egipto hasta las cremaciones en la India, cada cultura ha desarrollado su propio método para despedirse de los muertos y asegurar su transición al más allá. Pero hay algo inquietante en todo esto. ¿Y si no todos los rituales llevan al alma al mismo destino? ¿Podría una elección equivocada condenarla a un estado de sufrimiento eterno? El testimonio de Ana. La señal de los muertos. Ana era una mujer devota que, desde pequeña, había crecido con el miedo inculcado de que la muerte no era más que el inicio de una prueba aún mayor. Su madre le había contado historias de almas en pena, de espíritus errantes que no encontraban descanso. Si el alma no sigue su camino correcto, queda atrapada entre este mundo y el otro, le decía.
Ana nunca le dio mucha importancia a esas historias, hasta que la muerte tocó su puerta. Cuando su padre falleció repentinamente, su familia tomó una decisión que ella nunca imaginó: optar por la cremación. Era más rápido, más limpio, más económico. Pero a Ana algo no le cuadraba. Su padre siempre había dicho que deseaba ser enterrado, que temía el fuego porque destruiría el cuerpo que debía ser resucitado. La familia, sin embargo, decidió ignorar sus deseos. No pasó una semana cuando comenzaron los sucesos extraños: ruidos en la casa, el sonido de pasos en el pasillo a medianoche, objetos que se caían sin explicación. Pero lo peor fue cuando Ana soñó con él. En su sueño su padre estaba en una habitación oscura, intentando hablarle, pero su voz era un lamento ahogado. Solo pudo escuchar una frase antes de despertar en medio de gritos: «No debieron quemarme». Ana investigó y descubrió que en varias culturas se cree que la cremación, si no se realiza con los ritos adecuados, puede atrapar al alma en un limbo donde no logra liberarse del mundo terrenal. En algunas tradiciones budistas, por ejemplo, los monjes realizan oraciones específicas antes de la cremación para asegurarse de que el alma no quede vagando. En el Tíbet, se llevan a cabo elaboradas ceremonias para guiar a los muertos en su tránsito al otro mundo. Pero, en el caso de su padre, no se hizo nada. Solo cenizas y silencio. Ana comenzó a sentir miedo. Su madre también empezó a escuchar su nombre susurrado en la noche, y su hermano menor juró haber visto una silueta en el espejo del pasillo. ¿Era posible que el alma de su padre estuviera atrapada? ¿Podía la cremación haberlo condenado a una existencia errante? ¿El fuego purificador o el fuego de la perdición? El fuego ha sido visto durante siglos como un elemento de transformación. En la mitología griega, Prometeo robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, un regalo que representaba conocimiento y purificación. En la Biblia, el fuego aparece como castigo, pero también como un símbolo de renovación. En el hinduismo, el fuego sagrado de la cremación se considera un puente entre el mundo terrenal y el espiritual. Pero, ¿qué sucede cuando el fuego no cumple su propósito de manera correcta? En la tradición cristiana, la inhumación ha sido el método preferido durante siglos. Desde la antigüedad, los cuerpos eran enterrados con la esperanza de la resurrección en el juicio final. La cremación, por otro lado, fue rechazada por mucho tiempo, considerada un acto de negación de la fe. No fue hasta el siglo XX que la Iglesia Católica comenzó a aceptar la cremación, aunque con ciertas condiciones. Las cenizas no pueden ser esparcidas ni divididas, deben reposar en un lugar sagrado. Sin embargo, hay testimonios de personas que aseguran haber sentido la presencia de sus seres queridos después de la cremación. Algunos relatan haber tenido sueños recurrentes, otros han visto sombras o escuchado voces. ¿Es posible que algunas almas queden atrapadas si no se respeta el rito adecuado? La historia de Gabriel. Voces desde las cenizas. Gabriel nunca creyó en espíritus ni en el más allá. Era un hombre de ciencia, con una mentalidad lógica y racional. Pero cuando su mejor amigo, Andrés, murió en un accidente de tráfico, todo cambió. Por razones prácticas, la familia decidió cremarlo y esparcir sus cenizas en el mar. Gabriel estuvo presente en la ceremonia, pero algo en su interior le decía que Andrés no estaba en paz. Las noches siguientes, comenzó a experimentar un fenómeno aterrador. Despertaba siempre a la misma hora, a las 3:33 de la madrugada, con una sensación de frío extremo. Una noche escuchó su nombre susurrado justo en su oído. Buscó explicaciones racionales, pero todo lo que encontraba en su investigación lo perturbaba aún más. En muchas culturas, la hora de las 3 de la madrugada se conoce como la hora del muerto, un momento en el que las almas intentan comunicarse con los vivos. Desesperado, visitó a un anciano chamán de una comunidad indígena que le dijo algo que jamás olvidaría. Tu amigo no sabe dónde está. No tiene cuerpo, no tiene tierra que lo sostenga.
ha sido disuelto en todas partes y, en ninguna. Estas palabras resonaron en la mente de Gabriel por meses. No podía dejar de pensar en lo que había hecho la familia de Andrés. ¿Esparcir sus cenizas fue una liberación o una condena a la nada? La decisión final. Las historias de Ana y Gabriel son solo 2 ejemplos de lo que muchas personas han vivido después de optar por la cremación. No se trata de decir que la cremación es mala o errónea, sino de comprender que, en muchos casos, los rituales y las creencias que rodean la muerte juegan un papel crucial en la transición del alma. Si no se llevan a cabo con respeto y preparación, podemos estar seguros de que el alma realmente encuentra su camino. Las religiones y tradiciones nos han enseñado que la muerte no es el final, sino una transformación. Pero lo que hacemos con el cuerpo de nuestros seres queridos podría influir en lo que sucede después. Algunas culturas creen que el alma necesita tiempo para separarse del cuerpo, y la cremación inmediata podría cortar este proceso de forma abrupta. Nos queda entonces una pregunta aterradora, pero necesaria. Cuando llegue nuestro momento, ¿seremos realmente libres o quedaremos atrapados entre 2 mundos? Ecos desde el más allá. La muerte es el umbral entre lo conocido y lo desconocido, un portal que nos arrastra a un destino incierto, donde la verdad se desdibuja entre lo místico y lo inexplicable. Pero, ¿qué ocurre cuando el alma no logra cruzar al otro lado? ¿Qué pasa cuando las cenizas de un cuerpo incinerado no traen paz, sino tormento? La historia está llena de relatos de aquellos que, tras la cremación de un ser querido, han sentido su presencia de una forma que desafía la lógica. Algunos creen que las almas encuentran su destino sin importar cómo se trate el cuerpo. Otros, en cambio, sostienen que la manera en que nos despedimos de los muertos tiene un impacto directo en su transición al otro mundo. Y hay quienes aseguran que algunas almas, privadas del descanso adecuado, quedan atrapadas en una penumbra eterna. El caso de Martín. Voces en la oscuridad. Martín era un hombre de familia, un padre amoroso y un esposo devoto. Vivió con rectitud, siguiendo su fe y sus principios. Siempre decía que cuando muriera, quería ser enterrado junto a sus padres, en la misma tierra que vio crecer a su familia. Sin embargo, su partida fue repentina. Un infarto lo arrancó de este mundo sin previo aviso. Su esposa y sus hijos, sumidos en el dolor, tomaron la decisión de cremarlo. Era más sencillo, más práctico, más acorde con los tiempos modernos. La urna con sus cenizas fue colocada en un pequeño altar en 1900 en la sala de la casa familiar. Todo parecía en calma. Al principio, fue su hijo mayor, Andrés, quien primero notó algo extraño. Se despertaba en la noche con una sensación de pesadez en el pecho, como si alguien lo estuviera observando. A veces escuchaba murmullos apenas audibles en los pasillos. Pensó que era su mente jugándole trucos, hasta que su madre confesó algo inquietante. Ella también había escuchado su nombre en la madrugada, una voz baja, lejana, pero inconfundible. Era Martín. La situación empeoró cuando la abuela de Andrés, la madre de Martín, visitó la casa. Al acercarse a la urna con las cenizas, su rostro palideció y con lágrimas en los ojos, murmuró: «Él no está en paz». Cuando le preguntaron qué significaba eso, la anciana con voz temblorosa explicó que en su familia por generaciones se creía que el alma necesitaba un lugar de descanso. «Las cenizas dispersas dejan un espíritu errante», les advirtió. Con el paso de los días, la presencia de Martín se hizo más notoria. Luces que parpadeaban sin razón, puertas que se cerraban solas, el sonido de pasos en el pasillo cuando nadie estaba allí. Andrés, desesperado, investigó sobre las creencias antiguas y descubrió algo perturbador. En muchas culturas, se cree que el alma necesita tiempo para separarse completamente del cuerpo antes de ser incinerado. Si la cremación ocurre demasiado pronto, el alma podría quedar atrapada en un estado de confusión, sin encontrar su camino. Decidieron entonces realizar un ritual de despedida. Llevaron las cenizas de Martín a un lugar sagrado,
donde realizaron oraciones y pidieron su descanso. Desde aquel día, los fenómenos cesaron, pero Andrés nunca olvidó la sensación de que su padre, por un tiempo, había quedado atrapado en este mundo, esperando su liberación, la creencia del alma errante. El caso de Martín no es único. En muchas partes del mundo existen relatos de almas que parecen no encontrar la paz después de la cremación. En la tradición japonesa, por ejemplo, se cree que los espíritus de Mimonesintosentina, aquellos que mueren con asuntos pendientes, pueden volverse yurei, fantasmas que permanecen en el mundo de los vivos hasta que encuentran resolución. En algunas culturas indígenas de América Latina, se considera que el fuego de la cremación debe ser acompañado de rituales específicos. De lo contrario, el alma puede quedar desorientada, vagando entre dimensiones. En la tradición tibetana, los monjes recitan mantras durante la cremación para guiar al espíritu a través del bardo, el estado intermedio entre la vida y la reencarnación. Sin estos rituales, ¿podría ser que algunas almas queden atrapadas en el umbral de la existencia? El testimonio de Lucía. El espejo maldito. Lucía era una mujer escéptica. Nunca creyó en el más allá ni en las historias de espíritus. Pero todo cambió cuando su mejor amiga, Mariana, falleció en un accidente. La familia de Mariana, siguiendo la tradición moderna, decidió cremarla y dividir sus cenizas en pequeños relicarios para sus seres queridos. Lucía recibió uno de estos colgantes con una pequeña porción de las cenizas de su amiga. Al principio, lo llevaba con cariño, como un recuerdo de su amistad, pero luego comenzaron los sueños. Soñaba con Mariana de pie frente a un espejo, con una expresión angustiada. En cada sueño, Mariana intentaba hablar, pero su voz era un eco distorsionado. Una noche, el sueño fue más vívido que nunca. Mariana la miró con desesperación y le susurró con voz temblorosa: «No debía ser así. Necesito volver». Lucía despertó con el corazón acelerado y una sensación de frío inexplicable en la habitación. Algo dentro de ella le decía que lo que llevaba en su cuello no era solo un recuerdo, sino un fragmento de algo que no había encontrado paz. Buscó orientación en una comunidad espiritual y le dijeron algo que la aterrorizó. En muchas creencias, se dice que dividir las cenizas de un fallecido puede fragmentar el alma, impidiéndole descansar completamente. Aterrada, Lucía tomó la decisión de llevar las cenizas a un lugar de descanso adecuado. En una ceremonia íntima, las esparció en un bosque donde Mariana solía pasear. Desde entonces, los sueños cesaron, pero nunca olvidó el reflejo angustiado de su amiga en el espejo. Estos testimonios nos llevan a una pregunta inquietante. ¿Y si la forma en que tratamos los restos de nuestros seres queridos realmente afecta su destino en el más allá? La cremación es vista hoy en día como una alternativa moderna, pero muchos desconocen las profundas implicaciones espirituales que podría tener. Si las creencias de tantas culturas a lo largo de la historia tienen un fundamento, entonces es posible que el fuego no siempre libere, sino que en algunos casos, encierre. Nos enfrentamos a un dilema existencial. Cuando llegue nuestro momento, ¿seremos simples cenizas en el viento? ¿O quedaremos atrapados, buscando desesperadamente nuestro camino en la oscuridad? El fuego que no libera. El fuego ha sido, desde tiempos ancestrales, símbolo de purificación, transformación y conexión con lo divino. En muchas culturas, el acto de la cremación se considera una forma de liberar el alma de su envoltura terrenal, permitiéndole ascender a planos superiores. Pero, ¿qué pasa cuando este fuego no cumple su propósito? ¿Qué ocurre cuando, en lugar de guiar el espíritu hacia la luz, lo deja atrapado en una encrucijada entre los mundos? La historia está llena de advertencias sobre las consecuencias de una despedida inadecuada. Y hoy, exploraremos relatos que nos muestran que el fuego, en lugar de ser un puente hacia el más allá, puede convertirse en una prisión invisible para el alma. El caso de Daniela. Voces en la llama. Daniela nunca había creído en lo sobrenatural. Para ella, la vida era ciencia, hechos concretos, algo medible y lógico. Hasta que su madre murió.
La decisión de cremarla fue rápida y sin mucha reflexión. No había tiempo para un entierro tradicional, y la funeraria ofrecía un servicio rápido y limpio. Pero desde la noche en que recogieron las cenizas, algo cambió en la casa de Daniela. La primera señal fue el sonido. Pequeños crujidos en la habitación donde colocó la urna, como si alguien caminara descalzo. Luego, las luces parpadeaban, sin razón, y un escalofrío extraño recorría su cuerpo cada vez que pasaba cerca de la urna. Pero lo peor fue la voz. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuchó su nombre. Era la voz de su madre, llamándola, pero sonaba distorsionada, lejana, como un eco atrapado en otro plano. Se sentó en la cama, paralizada. Miró la urna y sintió un peso en el pecho. Desesperada, acudió a un anciano de su pueblo, conocido por su sabiduría espiritual. Cuando le contó lo que ocurría, él la miró con gravedad y le dijo: «No todos los cuerpos pueden ser entregados al fuego sin consecuencias. Algunas almas necesitan un paso más para encontrar la paz. Tu madre no ha partido completamente». Siguiendo sus consejos, Daniela llevó las cenizas de su madre a un lugar especial, donde realizaron una ceremonia de despedida con oraciones y ritos antiguos. Solo entonces, las voces y los extraños sucesos cesaron. Pero Daniela nunca olvidó la sensación de que, por un tiempo, su madre estuvo atrapada entre este mundo y el otro, la memoria del cuerpo y la energía residual. Los casos como el de Daniela son más comunes de lo que la gente cree. Se dice que el cuerpo no es solo carne y hueso, es un recipiente de energía vital. Cuando una persona muere, su espíritu no siempre se separa de inmediato. En algunas tradiciones espirituales, se cree que el alma permanece cerca de su cuerpo por un tiempo, antes de partir definitivamente. La cremación, al reducir el cuerpo a cenizas en cuestión de horas, rompe este proceso natural. En muchas culturas ancestrales, se realizaban rituales específicos para ayudar a la transición del alma antes de quemar el cuerpo. Sin estos ritos, algunos creen que el espíritu queda en un estado de desorientación, incapaz de cruzar completamente al otro lado. Un monje tibetano explicó una vez: el fuego es una fuerza poderosa, pero también puede encerrar en lugar de liberar. Si no se guía el espíritu con oraciones y ritos adecuados, puede quedar atrapado en un ciclo de sufrimiento. El extraño caso de Pedro, la urna que se movía sola. Pedro siempre había sido escéptico, hasta que vivió algo que no pudo explicar. Su abuela, una mujer profundamente religiosa, falleció a los 89 años. En su lecho de muerte, pidió que la enterraran junto a sus padres, pero por cuestiones económicas, la familia decidió incinerarla. Desde el día en que colocaron la urna, con sus cenizas en la casa de Pedro, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La urna cambiaba de lugar. Al principio, pensó que era su imaginación, pero una noche, dejó la urna en un estante y al despertar, la encontró en la mesa del comedor. Pensó que alguien de la familia la había movido, pero cuando revisó las cámaras de seguridad de la casa, lo que vio lo dejó sin aliento. La urna se deslizó sola, sin que nadie la tocara. Buscó ayuda en una iglesia, y el sacerdote le explicó que la abuela, al haber pedido ser enterrada, podría estar manifestándose, para que su deseo fuera cumplido. Pedro, aún incrédulo, decidió trasladar las cenizas al cementerio familiar y realizar una ceremonia de despedida. Desde entonces, todo volvió a la normalidad. En muchas tradiciones espirituales, el fuego es visto como una puerta entre los mundos. Se cree que, si no se realizan los rituales adecuados, el alma puede quedar atrapada en una especie de limbo energético. Los chamanes de algunas tribus sudamericanas advierten que el fuego no solo destruye el cuerpo, sino que también corta abruptamente los lazos entre el espíritu y su existencia terrenal. Sin una transición adecuada, algunos creen que el alma puede quedarse vagando en este mundo, tratando de encontrar respuestas. En la India, donde la cremación es una práctica ancestral, existen rituales detallados para asegurar que el alma encuentre su camino.
Se encienden lámparas de aceite y se recitan mantras sagrados para guiar al espíritu. Pero en muchas partes del mundo moderno, la cremación se ha convertido en un proceso mecánico y sin significado espiritual. Es posible que al olvidar estos rituales, estemos dejando a muchas almas atrapadas entre dimensiones. El último adiós. ¿Liberación o prisión? Los testimonios de aquellos que han experimentado fenómenos extraños tras la cremación de un ser querido nos llevan a una pregunta inquietante. ¿Realmente entendemos lo que sucede con el alma después de la muerte? Lo que para muchos es solo un trámite funerario, para otros se ha convertido en una experiencia aterradora, llena de señales que parecen indicar que el alma no siempre parte en paz. El fuego ha sido utilizado durante siglos para despedir a los muertos, pero sin el conocimiento adecuado, podría estar dejando a muchas almas en un estado de incertidumbre eterna. El último juicio. ¿Dónde va el alma después de la cremación? La muerte no es el final, sino el comienzo de un viaje que pocos comprenden. Desde el momento en que el cuerpo exhala su último aliento, el alma se separa de la carne y comienza su transición hacia lo desconocido. Pero lo que muchos ignoran es que no todas las almas encuentran el camino con facilidad. Algunas quedan atrapadas, perdidas en un abismo entre la vida y la eternidad, buscando respuestas, buscando paz, buscando justicia. Las historias que hemos explorado hasta ahora han mostrado un patrón inquietante. La cremación, cuando se realiza sin los rituales adecuados, parece dejar ciertas almas en un estado de incertidumbre. Pero, ¿qué sucede realmente después de la cremación? ¿A dónde va el alma? El relato de Ana. Vi a mi hermano en la llama. Ana tenía 24 años cuando su hermano mayor, Santiago, falleció en un accidente de motocicleta. La familia, sumida en el dolor, tomó una decisión rápida: cremarlo. Todo sucedió en cuestión de días, y la urna con sus cenizas fue colocada en un pequeño altar en la casa de su madre. Pero apenas una semana después, comenzaron los sueños. Ana soñaba con su hermano cada noche, pero no de manera reconfortante. En sus sueños, él no hablaba, solo la miraba, con una expresión de angustia. Lo veía atrapado entre sombras, intentando alcanzar la luz, pero algo lo detenía. En uno de los sueños, una voz profunda le susurró: «No has sido liberado». Al despertar, Ana sintió un miedo indescriptible. Decidió hablar con un sacerdote, quien le explicó que el alma de su hermano podía estar en un estado de confusión debido a la cremación. Le recomendó hacer una ceremonia de oración y liberación para ayudarlo a encontrar su camino. Pero lo más impactante ocurrió la noche antes de la ceremonia. Ana y su madre estaban solas en casa, con la urna colocada en el altar. De repente, sin explicación, la vela que habían encendido frente a la foto de Santiago se alzó con una llama enorme, como si algo invisible la avivara. El fuego pareció tomar forma, y por un segundo, Ana creyó ver el rostro de su hermano en la llama. Gritaron de miedo. La vela explotó, y la habitación quedó en completa oscuridad. Después de esa noche, hicieron la ceremonia de liberación, y desde entonces, los sueños cesaron. Pero Ana nunca olvidó el momento en que sintió que su hermano estaba atrapado en un plano del que no podía escapar. Muchos estudiosos de lo espiritual han afirmado que cuando un cuerpo es cremado sin los rituales adecuados, el alma puede quedar en un estado de errancia. Diferentes tradiciones sostienen que, en el momento de la muerte, el espíritu debe seguir un camino natural, como si atravesara diferentes puertas antes de alcanzar su destino final. Pero, ¿y si la cremación interrumpe ese proceso? Algunas creencias espirituales sostienen que el fuego transforma, pero también destruye prematuramente los lazos del alma con su existencia anterior. Si no se realiza un rito de transición, el espíritu puede quedar atrapado en un estado de confusión, sin saber que ha muerto completamente, sin saber a dónde ir. El escritor y estudioso de lo paranormal, Scott D. Rogo, en su investigación sobre experiencias post-mortem,
reportó múltiples casos de personas que afirmaban haber visto o sentido la presencia de familiares fallecidos después de la cremación, como si estuvieran intentando comunicarse, buscar ayuda o dar una señal de su existencia en otro plano. El caso de Jorge. Las cenizas hablaban. Jorge perdió a su padre a los 70 años. Siempre fue un hombre fuerte, trabajador y con una presencia imponente. Su muerte fue repentina, y la familia decidió cremarlo. Pero apenas las cenizas llegaron a casa, Jorge comenzó a notar susurros en la noche. Al principio, creyó que era su imaginación, pero cada madrugada, alrededor de las 3:00 a.m., escuchaba un murmullo que venía desde la urna. Era un sonido bajo, ininteligible, pero constante. Las cenizas parecían vibrar ligeramente, como si algo dentro intentara moverse. Una noche, incapaz de soportarlo más, Jorge decidió llevar la urna a la iglesia. Cuando el sacerdote la bendijo y realizó una oración de despedida, el fenómeno se detuvo para siempre. Jorge nunca supo si fue coincidencia o si realmente su padre estaba tratando de decir algo. Pero desde aquel día, entendió que el alma no es algo que simplemente desaparece con el fuego. Entonces, ¿qué sucede con el alma después de la cremación? Las respuestas no son absolutas, pero los testimonios sugieren que hay algo más de lo que creemos. Algunas religiones, como el hinduismo, sostienen que la cremación es necesaria para liberar el alma y permitirle renacer en una nueva vida. Otras, como el cristianismo tradicional, han visto la incineración con escepticismo, prefiriendo el entierro como símbolo de la resurrección. Lo que es claro es que muchas personas han experimentado fenómenos inexplicables después de la cremación de un ser querido. Voces, apariciones, sensaciones de presencia, sueños perturbadores, señales de que tal vez no todos los espíritus encuentran su camino con facilidad. Y ahora te pregunto a ti, si murieras hoy, ¿tu alma sabría a dónde ir? Si este tema te ha impactado y te ha hecho reflexionar, no guardes esta información solo para ti. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque quizás alguien necesite escuchar esto antes de tomar una decisión sobre su futuro. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos llenos de misterio, revelaciones espirituales y verdades ocultas. Déjanos un comentario aquí abajo. ¿Qué opinas sobre el destino del alma después de la cremación? Vamos a darle un corazoncito a tu comentario. Y por supuesto, deja tu like para que más personas descubran esta impactante verdad.